Señor, Rey de los cielos, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti como pueblo, pero como hijos también. Y nos permite, Señor, tener tu palabra. Señor, permíteme que a pesar de mi limitación y mi torpeza, pueda compartir el oro y el tesoro que he encontrado en tu palabra y que pueda ser de bendición para tu pueblo y de gloria para ti. En tu nombre. Amén. Bueno, quiero darle las gracias a los hermanos que nos presiden en la alabanza, porque creo que han hecho una buena introducción del mensaje. Creo que ha sido una alabanza muy centrada en Dios de gloria, Rey soberano. ¿Qué imagen viene a tu cabeza cuando piensas en Dios? ¿Qué imagen usa tu imaginación cuando quieres hacerte una visión de cómo es Dios? Si os acordáis, hace unos meses comenzamos una serie de predicaciones que es conocer al Dios de la Biblia, al Dios que se nos revela en la palabra. En un sentido, conocer a Dios es una tarea imposible. Nunca vamos a conocer toda la extensión y de forma plena a Dios. Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra imaginación, incluso nuestro vocabulario, no tiene la capacidad de abarcar la plenitud de lo que es Dios. Luego, en un sentido, toda aproximación a Dios es eso, una aproximación. Pero nuestro gran privilegio, y en un sentido nuestra gran tarea, es que ese Dios inaccesible se nos ha revelado. Y se nos ha revelado, esto es de Barrio Sésamo, para que lo conozcamos. Por eso se revela, por eso se manifiesta, porque quieres que tú y yo conozcamos cómo es Él, dentro de nuestra limitación, dentro de que tu vocabulario, tu imaginación, tu mente, tus experiencias van a limitar siempre, de una manera u otra, a Dios. Estuvimos hablando hace unos meses, fue la primera meditación acerca de esta serie de conocer al Dios de la Biblia, en una de las verdades que la palabra enseña acerca de Dios. Dios es Dios de gloria. Y estuvimos viendo que el término gloria viene de una palabra en hebreo, kabod, que significa esencialmente peso. Así que cuando el pueblo de Dios hablaba de que Dios tiene gloria, es que Dios tiene un peso único, específico. Y lo estaban haciendo para diferenciar con todo aquello que es liviano, todo aquello que es pasajero. Dios es el único que tiene verdadera sustancia. Y comparado con Él, todo es relativo, liviano, superficial. Dios es un Dios de gloria. Pero en la expresión de gloria en la palabra es esencialmente la manifestación de la naturaleza única de Dios. Cuando la esencia de Dios se manifiesta, es cuando vemos su gloria. Y vimos que toda esta visión acerca de cómo es Dios, Dios de gloria, al mismo tiempo la palabra nos enseña que mirando a Dios descubrimos algo acerca de nosotros. Porque tú y yo somos creación marcada por la gloria de Dios. Mira, el origen de lo que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Somos portadores de su gloria. La esencia de nuestro problema, la esencia de nuestra profunda bancarrota es que, dirá Pablo, cambiamos la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Ahora, la potencia del Evangelio, de la redención de Dios, es que nos vuelve a rescatar para que seamos vasijas de barro,
pero lleno de oro. Volvamos a ser portadores de la gloria de Dios en Cristo. Y por eso dirá en el Nuevo Testamento que nosotros vamos siendo cambiados de gloria en gloria. Fuimos creados, perdimos la gloria, en Cristo volvemos a tener la gloria. Así que hablando del Dios de la gloria, descubrimos también algo en cuanto a nosotros. Mirad, en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver otra de los atributos de Dios para conocer cómo es el Dios de la Biblia. Pero un atributo que tiene mucho que ver con esta idea de Dios de gloria. Y es que nuestro Dios no solamente es un Dios de gloria, es un Dios santo. Es un Dios santo. Si me podéis acompañar al libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a estar considerando en esta mañana, y tengo la sensación de que quizá he metido demasiadas cosas en el plato, a ver si tengo tiempo y si no soy demasiado ambicioso, pero me gustaría que pudiéramos ver solamente del 1 al 8, capítulo 6 del profeta Isaías, capítulo 6, y vamos a estar meditando de los versos del 1 al 8, para estar considerando la verdad bíblica de que nuestro Dios es un Dios santo. Y si os fijáis en estos 8 versículos que ahora vamos a ir contemplando, ir meditando en ellos, están divididos en 2 grandes secciones. Los versículos del 1 al 4 es la visión del profeta Isaías, la visión que el profeta Isaías tiene de Dios. Versículos del 1 al 4. Y versículos del 5 a 8 es lo que implica esa visión de Dios para ti y para mí, para el ser humano. Así que comenzamos con un orden muy claro. Primero miramos a Dios y contemplando a Dios y bajo su luz vemos nuestra realidad. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 6. Dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Tremenda visión que vio el profeta Isaías. Este es un pasaje saturado de elementos que ya me gustaría tener el tiempo, pero no es esta la ocasión. Pero aún así, me gustaría que pudiéramos detenernos a mirar esta visión de Isaías y que pudiéramos descubrir en esta visión la realidad de que nuestro Dios es un Dios santo. Esta visión comienza en el verso 1 con una referencia al contexto histórico de cuándo el profeta tuvo la visión. Se nos dirá que lo tuvo el año que murió el rey Uzías. Este rey Uzías no es de los reyes más conocidos, es un rey que tuvo un reinado bastante bueno, hizo la voluntad de Dios por mucho tiempo y recibió gran bendición, conquistó lugares que nunca se habían conquistado con otro rey. Pero una vez llegada la grandeza, la fama, la popularidad, se creyó a alguien. Y entonces hizo algo que no debería haber hecho. Entró en el lugar santo. Los sacerdotes le advirtieron: no entres aquí, tú no eres nadie para entrar aquí. Por muy rey que seas y por muchos aplausos que consigas, tú no puedes entrar en el lugar santo. Está reservado para los sacerdotes. Pero él entró. Y fue inmediatamente infectado de lepra. Y murió como leproso.
Ahora, lo interesante para mí es que Isaías nos pone esta referencia. El año en el que el rey Uzías muere, y en un sentido, aunque es cierto que una vez que contrajo lepra, su hijo le sucedió en el trono, pero en un sentido creo que Isaías de una forma muy inteligente nos está diciendo, en el año en el que los reyes de este mundo, este rey Uzías tuvo 52 años como rey. Hace poco Inglaterra sufrió el trauma de una reina que estuvo también muchos años. En ese contexto, donde un rey pasa y viene otro, fijaros lo que dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Hay un rey que va y viene, son los poderes, los grandes de este mundo, pero de repente se ha quitado la cortina, el velo, y el profeta puede ver el gran trono, el gran rey. Ese es inmutable. Ese no se va a dejar mover como los grandes reyes, hombres, mujeres de nuestro tiempo, que hoy están y mañana no. Así que el contexto ya nos está hablando de un contraste. Pueblo de Dios, cuando haya variaciones, cambios, momentos donde la sociedad, los que toman decisiones en nuestro mundo, parecen no saber ni por dónde ir. Guerras y conflictos y tensiones, acuérdate de que hay un Dios que está sentado en su trono. Ahora, esta visión empieza a darnos detalles. Fijaros que sigue el verso 1 diciendo, perdón, antes de entrar al final del verso 1, está el tema de cómo es el trono. Este trono es alto y sublime. Es una descripción muy austera, pero muy acertada. No es un trono más. No se nos va a decir mucho del Señor en sí. El Señor en esta visión está en el centro, pero no nos dice cómo eran sus ojos, ni cómo era su cara, sino se va a centrar más bien en lo que está en la estancia donde está este trono. Pero del trono ya en sí se nos va a decir que es alto y sublime. Ahora dice, y sus faldas llenaban el templo. La idea aquí es el manto real. Ahora, dejadme decir algo en cuanto a una palabra que puede pasar desapercibida, pero yo creo que es un detalle muy importante del profeta Isaías. Es la palabra llena. La falda llenaban el templo. ¿Y por qué esto es importante? Porque Isaías nos va a estar comentando esta visión con una visión de 3. Y el término llenar se repite 3 veces. Y la idea de 3 veces quiere decir plenitud. Algo que está completo, perfecto, acabado. Ahora, en esta visión vais a ver que Isaías va a hablar de lleno 3 veces. Una visión donde Dios está lleno. La pregunta va a ser, ¿lleno de qué? Ahora no lo va a decir. Pero fijaros que dirá, sus faldas llenaban el templo, y si os vais al final del verso 4 dice, y la casa se llenó de humo. Lo que aquí en el verso 1 tenemos como las faldas, o sus faldas, es la orla, el manto del rey. Es un manto real. Hoy quizá nosotros, que hemos perdido un poco todo el sentir de los códigos de vestimenta, pues no nos llama demasiado la atención esto, pero esto tiene un significado. El manto de un rey, y sobre todo la extensión de un manto, hablaba de la soberanía, la dignidad y la majestad de ese rey. Si habéis visto alguna boda real, habéis visto seguramente alguna novia con
cola de vestido muy larga. Si conocéis algo del mundo de la cocina, sabéis que los grandes chefs tienen que tener un gorro y cuanto más alto es el gorro, mayor prestigio tiene ese chef. Hay toda una codificación de mensaje en la vestimenta y aquí Isaías está tomando esa codificación. Ahora, este manto llena todo el templo. Este manto real hace que toda la estancia donde está el trono y el rey no deje espacio a nadie más. No hay nadie que pueda entrar, porque su manto está bordeando todo el templo. Y tú no vas a entrar y pisar el manto. Estaba lleno. En el verso 5, cuando habla de este humo que llena la estancia, ahora ya no es solamente el pavimento, sino que todo el ambiente está lleno de un humo, una especie de nube. Algunos interpretan que eso quizás podría ser el humo del altar del incienso. Yo personalmente creo que es la nube de la presencia de la gloria de Dios. ¿Os acordáis en Éxodo, en el tabernáculo y después la dedicación del templo, cómo había una nube que bajaba y llenaba el lugar santísimo? Y eso era la demostración de que la presencia de Dios estaba allí. Pues en esta visión, el manto real cubre todo el pavimento, pero es que por si quedaba algo, el humo cubre todo el resto. Lleno. Y la tercera palabra llena la veremos en la proclamación de los serafines, que dirá en el verso 3, final del verso 3, toda la tierra está llena de tu gloria. Así que tu instancia más íntima, el templo, tu casa está llena, pero, como dirán los serafines, pero en verdad tu gloria llena toda la tierra. Creo que es bueno pararnos en estos detalles porque nos apunta, nos enseña la dimensión de lo que se está viendo. En el verso 2 se nos hablará de los serafines. ¿Sabéis? Esta es la única mención en la Biblia donde aparecen estos ángeles. No hay ninguna otra mención de los serafines en la palabra, solo aquí. Hay diferentes tipos de ángeles, están los querubines, los arcángeles, pero serafines solo aparece en esta visión de Isaías. Así que poco se sabe, más allá de lo que ahora nos va a decir en cuanto a sus alas. Pero todos los comentaristas están de acuerdo de que estos ángeles deberían de ser los ángeles más puros, más intachables, más hermosos, porque parece ser que su función es ministrar directamente en la presencia de Dios. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos bien presente, porque se nos va a decir que estos serafines tenían, aquí no parece que no hay 3, parece que hay 6, ¿verdad? 6 alas, dicen. Pero las van a agrupar de 2 en 2, así que van a ser 3. Y de nuevo la idea es que están plenamente dedicados al ministrar a Dios en su presencia. Ahora se nos va a decir que con 2 alas tapan sus caras, y con 2 alas tapan sus pies, y con las otras 2 vuelan. ¿Qué quiere decir todo esto? Aún las criaturas más perfectas, más hermosas, las criaturas más íntegras que quizá hay en el universo, tienen que cubrir su cara y tienen que cubrir sus pies, porque están delante del Rey. Cubrir la cara, en mi valoración, es una manera de decir, no soy digno siquiera de mirarte ni de entablar una conversación contigo. Os vais a fijar que los serafines sí que hablan, van a dar un mensaje, ahora lo veremos, pero no se lo dan al Rey. No se dirigen a Dios, no se atreven a hablarle a Él, sino dirá el texto, ahora lo veremos, que se dirán unos al otro.
Así que se cubren la cara como cuando alguien quiere cubrir lo que no está a la altura. ¿Os imagináis que en esta mañana sois convocados por el rey Felipe VI? Y cuando vais a verlo, ¿os dais cuenta que tenéis aquí un lamparón de aceite? Y entonces, aunque haya 40 grados, uno busca una bufanda y trata de cubrir. ¿Por qué? Porque es indigno. La imagen que aquí se nos está dando es que aún los serafines cubren su cara. No son dignos y posiblemente no puedan soportar ver directamente a Dios. Es extraordinario porque Isaías parece que en algún lugar, no sé si se nos dice dónde, está viendo toda esta visión. Es algo extraordinario. Por otro lado, dice que cubren los pies. Sproul, que tiene una serie dedicada a este pasaje y especialmente a la santidad de Dios, que por cierto tengo bastante referencia a su enseñanza en cuanto a este tema. Sproul dice que esta imagen de tapar los pies seguramente es una imagen de que son criaturas, porque es cierto que los pies muchas veces representan esta realidad de ser criaturas, de ser creados, y por lo tanto es algo que quieren mostrar que no son dignos de estar en la presencia de Dios. Pero yo creo que también en un sentido el hecho de que estos serafines cubran no solo su cara sino sus pies es una manera de decir a Dios: no puedo estar delante de ti, no puedo establecerme. Mirad, a mí me recuerda, si conocéis la historia de Esther, la reina Esther, hay un momento donde el pueblo de Israel va a ser aniquilado. Y entonces la reina Esther le pide al pueblo de Dios que ayunen y oren porque va a hacer algo inaudito. Va a entrar a la presencia del rey sin que se la convoque. Es decir, se va a jugar el cuello. Porque tú no puedes entrar en la presencia del rey si el rey no te ha invitado a pasar. Así que ella sabe y es la reina. Así que creo que de alguna manera los serafines te están cubriendo los pies como diciendo: yo no tengo derecho de estar delante de ti. ¿Os acordáis de las palabras que Dios dijo a Moisés con lo de la zarza ardiendo? Las primeras palabras que Moisés escuchó de esa zarza ardiendo es: Moisés, quítate las sandalias, porque el terreno que estás pisando, santo es. No lo pises con tus sandalias sucias. Creo que estos serafines que van cubriéndose el rostro y los pies es una imagen de la potencia de lo que implica la presencia de Dios. Pero aunque todo esto es significativo y hay detalles que podríamos estar compartiendo, lo más importante de estos serafines es su mensaje, es lo que dicen. Dice el verso 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como digo, no se dirigen a Dios, es una voz que se van como cantando y proclamando unos a otros. Algunos piensan que puede ser casi un canto antifonal, así que cuando uno decía santo, 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 el otro respondía santo, santo, santo. Pero la pregunta es: ¿por qué repiten 3 veces este atributo de Dios? Santo, santo, santo. Sproul dice algo que me parece muy interesante. Sabéis, en el registro bíblico no hay ningún atributo que se repita 3 veces en cuanto a Dios, solo este. A Dios nunca se le describe en la palabra como amor, amor, amor. Ni justicia, justicia, justicia.
ni misericordioso o fiel, fiel, fiel. Solo se dice santo, santo, santo. La pregunta es, ¿qué está intentando expresar aquí estas palabras de los serafines? Mira, cuando uno está hablando, cuando uno se está comunicando de forma verbal, yo, y lo acabo de hacer, puedo dar énfasis aumentando mi voz. Pero ¿cómo transmitimos los énfasis cuando estoy escribiendo? Hombre, nosotros, tú y yo que tenemos ordenadores, lo sabemos hacer. Ponemos negrita, subrayado, cursivas, exclamaciones. Y entonces todo el mundo sabe que, está hablando de algo, pero quiere llamar especialmente la atención sobre esto, ¿verdad? Yo tenía un profesor de geografía, de historia y geografía, que curiosamente decía, él iba dando la clase, pero de repente se paraba, nos miraba y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando decía eso, toda la clase sabía que iba a caer en examen. Y entonces todos cogíamos, uy, esto cae en examen. Jesús hacía esto. Jesús hablaba y todo lo que habla Jesús, como sabemos, es digno, importante y tiene autoridad. Pero en ciertas ocasiones Jesús decía, de cierto os digo. Así que si vas a escuchar algo, escucha lo que te voy a decir ahora. Porque estoy enfatizando, esto es verdadero. Ahora, aquí los serafines no dicen santo, santo. Dicen santo, santo, santo. Lo están llevando a la expresión más alta, a lo superlativo, a donde tus parámetros no alcanzan, pues más allá. Mirad, que Dios sea santo, 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 quiere decir que no solamente Él es santo, quiere decir que Él es más santo de cualquier cosa que tú pienses y que es santísimo, que va más allá de nuestra concepción, de nuestros parámetros, de lo que tú y yo podemos calcular, entender. No es que la virtud de la santidad sea superior a su amor. No es que Dios es más santo que amoroso o más santo que verdadero, más santo que misericordioso. Es que la santidad de Dios es el centro, es la esencia. Decíamos al principio que la gloria de Dios es la manifestación pública de la naturaleza o de la esencia de Dios. La esencia de Dios es santidad. Así que cuando Dios es amor, su amor es santo, 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 su amor es pleno, es totalmente coherente, consistente con la naturaleza de Dios. Cuando Dios es justo, es que su justicia es santa, santa, santa. No es una competencia entre sus atributos, es que la santidad es su misma esencia. Ahora, ¿qué significa santidad? La palabra en hebreo, como la palabra que hablábamos antes de gloria, la palabra en hebreo es kadosh, que básicamente significa separar, cortar. Me llama mucho la atención cómo el lenguaje hebreo es muy simple. Los griegos son muy complicados. La filosofía griega siempre van sacando. El mensaje hebreo es mucho simple, pero no simplista. Es simple, pero es profundo. Lo que está diciendo fundamentalmente, porque hay diferentes niveles de la palabra santidad, pero lo que fundamentalmente transmite la idea de santidad es que eres cortado aparte y puesto aparte. Y lo que está diciendo fundamentalmente es que Dios es absolutamente otro. La santidad de Dios nos viene a decir que Él es precisamente lo contrario de lo común. Él es una categoría en sí misma. Él está en otro plano. Está apartado. Y esto va a salir reflejado ahora en el pasaje. Dios no es un Dios más. Dios no es una versión mejorada del ser humano. Dios es completamente otra cosa.
santo, 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 cubre también toda esa realidad de que Dios es santo en toda la realidad de lo creado. Dios es santo en los cielos, pero Dios es santo en la tierra y Dios es santo debajo de la tierra. Santo, santo, santo implica que Dios es santo en todo el ámbito del tiempo. Dios fue santo en la eternidad pasada, Dios es santo hoy y Dios es santo en la eternidad futura. Santo, 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 viene también a decirnos que el Padre es santo, que el Hijo es santo y que el Espíritu es santo. Pero a pesar de todo eso, creo que hay especialmente 3 dimensiones de la santidad de Dios que creo que están recogidas en esta proclamación de los serafines. Mirad, creo que en general Dios es santo en primer lugar posicionalmente. Su santidad, en primer lugar, nos habla de la posición que ocupa Dios. Dios es santo porque Dios ocupa un lugar que solo puede ocuparlo Él. Este trono es alto y sublime. El lugar que ocupa Dios es un lugar inaccesible para nosotros. La posición que Dios ocupa es una posición de autoridad y dignidad que es inalcanzable. La plena, infinita y absoluta soberanía de Dios es por cuanto Él está ocupando su lugar. El trono, esta realidad, esta dimensión de la santidad de Dios que nos habla de su posición única, choca con nuestra mentalidad. Y por eso creo que es necesario, en algunos momentos de la historia, que el velo sea quitado, para que podamos ver la realidad. Mira, tu tendencia y la mía es a rebajar a Dios a mi posición. Y entonces, yo le pido cuentas a Dios porque no está cumpliendo mis expectativas, porque yo estoy viendo esta realidad desde mi posición. Y entonces le pido a Dios cuenta. Sin querer estamos rebajando a Dios. Queremos que su trono no sea tan alto ni tan sublime, sino que sea a mi altura y a mi comprensión. Esta es precisamente la mentalidad de choque que vemos en el libro de Job. Señor, ¿cómo haces esto conmigo? Si he hecho mal, dirá Job, dime que he hecho mal. Si no he hecho mal, ¿por qué me castigas? Bájate a mi posición y háblame y contesta a lo que no entiendo de tu actuar. Ahora, sabemos en el libro de Job cómo comienza, que hay toda una tensión entre el acusador y Dios, pero eso Job no lo sabe, porque no está en su posición, no está en su altura. Pero cuando Dios viene al encuentro de Job, Dios le podía haber dado toda una serie de explicaciones. Mira, Job, es que ha pasado esto, el acusador vino. ¿Pero qué hace Dios? ¿Os acordáis cómo responde Dios? Le responde diciendo, Job, yo soy santo. Es decir, yo estoy en otra posición. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? ¿Me quieres hablar de tú a tú? Bien, pues ponte a mi altura. ¿Dónde estabas tú? ¿Tú sabes cómo se mantienen las estrellas? Y Job tiene que darse cuenta de que estaba juzgando a Dios desde mi posición, pero él está en otra posición. Él es soberano. Dios es santo porque está allá, donde tú no estás.
Él ve, Él actúa lo que tú no puedes entender y lo que yo no puedo comprender. En el Nuevo Testamento tenemos a un Pedro que le dirá a Jesús, cuando Jesús anuncia a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y entregue su cuerpo y sea sacrificado y muera. Y Pedro lo mira y le dice, te has equivocado de guión. No, mira, tú tienes que ir a Jerusalén, te tienes que establecer como rey, porque esta es la visión que yo tengo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es tu tendencia y la mía. Por eso es bueno que recordemos que Dios es santo, posicionalmente, apartado, único, separado. Recuérdalo cuando no comprendas lo de Dios, porque nuestra tendencia es la de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Os acordáis que en Edén se nos dirá esto? Que Adán y Eva buscaron alcanzar ser como Dios. Quisieron alcanzar la posición, tener el estatus de Dios. Pero no solamente la santidad de Dios es posicional, la santidad de Dios es también santo moralmente. Quizá esta es la que más tú y yo reconocemos. Cuando pensamos en santidad, normalmente pensamos en alguien que es éticamente correcto. La palabra no solamente nos dirá que Dios es santo en cuanto a su posición, su soberanía, Dios es santo moralmente. Su carácter es un carácter santo. Santiago dirá, hermanos, no erréis. Y sabéis, cuando dice no erréis es porque nuestra tendencia, la tuya y la mía, es a errar. Hermanos, no erréis. Todo don perfecto, toda gracia, toda bendición viene del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Él. Su carácter es un carácter íntegro, justo, veraz. No hay una mota de doblez, de doble intención. No hay nada de tinieblas en Él. Su carácter es santo. No hay variación en Él. Ahora, como nosotros tendemos a quitar a Dios de su lugar santo en su trono y lo rebajamos a nuestra posición, al rebajarlo, hacemos o nos creemos que Dios también rebaja su condición y su carácter al tuyo y al mío. Bueno, sí, sabemos que Dios no es como nosotros. Él es como nosotros, pero más bueno. Y entonces empezamos a pensar, bueno, Dios a lo mejor, hombre, Dios no me va a buscar el mal. Soy cristiano, eso lo creo. Dios no me va a buscar hacerme la zancadilla para que me caiga. Pero a lo mejor hay algo bueno que Dios no me da. Eso viene porque hemos bajado a Dios a como es tu vecino. Una buena versión de tu vecino. Pero Dios es santo. Mira, esta mentalidad nuestra es la mentalidad que nos lleva a pensar que tú y yo somos buenos. Es la mentalidad que vemos en nuestros padres Adán y Eva. ¿Sabéis por qué Adán y Eva desobedecieron? Porque le dieron crédito a una voz de una serpiente que le dijo, a lo mejor Dios no te está dando todo lo bueno. ¿Sabe Dios que el día que comas se abrirán tus ojos y seréis como Dios? Y se lo creyeron. No, la serpiente es muy astuta, no iba a decir, Dios es malo. No, sabían que Dios no es malo. Pero ¿y si Dios no es todo bueno? Dios es santo. Su carácter es
inmutable. No hay variación, no hay una pizca de tinieblas en él. Y en tercer lugar, Dios es santo posicionalmente, moralmente. Dios es santo judicialmente. Juicio. Qué poco nos gusta esto. Pero si Dios es soberano, su posición, y Dios es moral, su carácter es íntegro, ¿cómo no va a traer juicio sobre la maldad? Así que Dios es santo en estas tres dimensiones. Pero recuerda, hay una dimensión de juicio. Dios no va a permitir que haya una ofensa, una palabra maldicha, una pizca de maldad sin su justa retribución, porque Él es santo. La santidad conlleva juicio, y un juicio que no va a ser pasivo, un juicio que es bajo la soberanía potente de Dios. Y aquí insisto con esta mentalidad. Nosotros, cuando escuchamos esto del juicio de Dios, nos incomoda, nos empezamos a mover en la silla y empezamos a decir, pero si yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no robo, no fumo, no bebo, no me he ido con mujeres, pago mis impuestos, saludo a mi vecino, le digo adiós al panadero. ¿De qué me tiene que juzgar a mi Dios? Esto es nuevamente la visión de un Dios que hemos rebajado. Un Dios que hemos olvidado que Él es santo. Mirad, esto es semejante a que si tú y yo estuviésemos viviendo, no estuviésemos viviendo, nos hubiéramos nacido y nos hubiéramos criado en un estercolero. ¿Os podéis imaginar la idea? Todo lleno de basura. Y entonces yo miro a mi vecino y digo, pues si yo no estoy sucio, ese sí que está sucio. Y es porque ya mi olfato ha dejado de oler la peste que llevo. Ha dejado de ver mis manchas. Y claro, yo miro y veo la de enfrente y digo, hombre, es que ellos sí, pero yo, ¿a mí de qué me tienen que limpiar? Y es porque tú y yo estamos en un estercolero. Por eso se abre el velo y nos deja ver el carácter de Dios y su justicia. Para darte cuenta de que tú no has sido creado para vivir en un estercolero. Y Dios no va a permitir nada de suciedad. Esto también lo vemos en Edén. A Dios trayendo juicio. El día que comas, ciertamente morirás. Sé que me estoy alargando. Permitidme brevemente avanzar en los versículos del 5 al 8. Hemos visto la visión de Dios y su santidad, pero ahora vamos a ver cómo esa santidad tiene una repercusión hacia nosotros. Dice el verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fijaros cómo el profeta, cuando tiene esa visión del Dios que es santo, 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 su reacción es decir, ¡ay de mí! Por un momento su conciencia toma la visión correcta. Él está allí y yo estoy aquí. Él es de una manera y yo soy completamente de otra. Él es juez justo y yo voy a recibir justa retribución.
ay de mí que estoy muerto. El término ay de mí es un término técnico de los profetas. Es la manera que tenían los profetas. ¿Sabéis? Los profetas transmitían esencialmente el mensaje de Dios al pueblo y normalmente tenían o bendición o maldición y juicio. Bueno, cuando el mensaje era de maldición y juicio, normalmente empezaban con estas palabras. Ay de quien fuese. Mirad, si pasáis un momentito la página, en el capítulo 5, el mismo profeta Isaías dirá en el verso 22, hay varios, pero el verso 22 en adelante. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al injusto quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¡Ay de estos! Ahora, lo extraordinario del verso 5 es que el profeta está proclamando este oráculo hacia él. ¡Ay de mí! Soy muerto. Y si os fijáis, apunta a sus labios. Y dirá que sus labios son inmundos, que quiere decir sucios, manchados. El profeta está viendo toda esa visión de la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Está viendo a los serafines y no es capaz siquiera de compartir alabanza con los serafines. Lo único que se atreve a decir con sus palabras es, ay de mí, juicio, no me queda otra. Mis palabras, mis labios no son dignos siquiera de hacer eco de lo que dicen los serafines. No puedo decirlo. Pero ¿quién está hablando? Está hablando Isaías, profeta del pueblo de Dios, quien ha sido llamado para hablar, usar sus labios, para traer el mensaje de Dios. Y aún Isaías, posiblemente el hombre más íntegro de su generación, llamado para hablar la palabra de Dios, ante la visión de la santidad de Dios, lo único que pueden decir sus labios es, soy muerto. Pero no solamente Isaías, como dirá también, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Esto no es solamente yo, esto no es algo individual, esta es nuestra condición. Ahora, ¿cómo actúa Dios? ¿Os habéis fijado lo que hace? Dios es soberano y Dios es justo, su carácter, su soberanía, su posición, y tiene que traer juicio. Así que lo suyo sería destrucción, porque es lo que se merece. Pero Dios no trae ni destrucción, ni le pasa la manita por la espalda y le dice, no pasa nada, Isaías, tampoco te pongas tan estricto. Hace algo muy curioso, utiliza a un serafín que coge un carbón encendido y lo lleva a los labios de Isaías para quemar sus labios, sellarlos. ¿Y qué está pasando con todo esto? ¿Qué está diciendo? El fuego normalmente es una imagen del juicio de Dios. Sin embargo, aquí el fuego, un carbón encendido, y tiene que estar bien encendido porque el ángel, el serafín, ni siquiera lo coge con las manos, dice que lo coge con unas tenazas, así que estaba bien encendido. Lo coge, ese fuego que muchas veces es usado para destrucción, juicio, lo coge para santificación. Lo purifica. ¿Tus labios están inmundos? Yo los voy a purificar. Ahora, no perdáis el detalle de que este carbón encendido está cogido del altar. Y yo soy de los que creo que intencionalmente el profeta no ha querido decir qué altar, el del incienso o el del sacrificio. Muy probablemente, según parece, los carbones del altar del sacrificio donde los corderos eran sacrificados, a veces se cogían y se llevaban al altar del incienso, que era para interceder delante de Dios. No se dice qué altar,
pero es posiblemente un carbón que ha estado primero en un altar y fue tomado y llevado al segundo altar y ahora es tomado y puesto en los labios del profeta. Es porque ha habido un cordero que ha muerto en el altar, que ha recibido el juicio, el fuego consumador. Y porque gracias a ese cordero ha intercedido por ti, Isaías, y ha llegado al altar del incienso, que ahora ha escogido y eres santificado, purificado. Qué maravilla de lo que se está diciendo aquí, porque cuando nos metemos en cómo es Dios, la visión resulta que tiene en su corazón el Evangelio. Extraordinario. Fijaros lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. Acompañadme, si queréis, a Juan capítulo 12, muy rápido, muy rápido. Juan capítulo 12, ahora ya estamos en el Evangelio, no estamos en el Antiguo Testamento, pero es un detalle que yo no conocía hasta que he estado preparando esta meditación. Dice en el verso 40, Juan, Evangelio de Juan 12, verso 40, está citando a Isaías, Juan, y dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si sabéis, esta cita es el verso 10, no lo hemos leído porque hemos leído hasta el 8, pero esta cita es del capítulo 6 de Isaías, verso 10. Pero fijaros el comentario de texto que hace Juan. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. Y habló acerca de Él. Cristo es el que está en el trono. Yo creo que esta es una visión que de alguna manera nos rompe los esquemas. Pero este comentario de Pablo para mí es de los grandes versículos que hablan de la divinidad de Cristo. Así que cuando nos metemos dentro de la santidad de Dios, lo que descubrimos es el Evangelio. Ese cordero que fue sacrificado en el altar, ahora nosotros solo recibimos un pequeño carbón en nuestros labios para ser purificados. Pero el pasaje termina, y voy concluyendo. En el verso 8, ese Isaías, que en el verso 5 no es capaz de levantar los ojos ni hablar a Dios, sino que simplemente dice: ¡ay de mí! Ahora en el verso 8 ha cambiado. Ahora escucha al Señor y le va a responder al Señor. Escucha al Señor hacer una pregunta que quiere enfatizar que este es un llamado a la voluntad. No es, él es soberano, Él puede mandarlo. Sin embargo, no lo manda, hace más bien una pregunta: ¿a quién enviaré? Y ahora Isaías, que ha recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios, como dice el ángel, tus pecados han sido limpiados. Ahora entiende que él no ha sido librado del juicio de Dios para vivir su vida como le parece, sino que ahora ha sido limpiado para poder compartir con los serafines la adoración a Dios. Él no es serafín, él no tiene alas para volar y cantar santo, santo, pero tiene algo que hacer. Él es profeta. Heme aquí, heme aquí. Pero esto no es un Isaías que dice: heme aquí porque tengo unos labios, yo hablo, tengo una oratoria, hablo de bien. No, él sabe que sus labios son inmundos. Pero Dios ha hecho su obra de gracia y ahora dice: lo único que puedo responder es decir: heme aquí. Apártame a mí, apártame, hazme santo. Apártame a mí para hacer tu obra. Y es como termina. Concluyo. Iglesia, Dios sigue siendo el mismo hoy. El Dios de Isaías es el mismo hoy. Su santidad debería de crear en nosotros una conciencia sensible
de tener un verdadero temor reverente por el Dios que es santo. Lo vuelvo a decir, una conciencia sensible al tener temor reverente, no temor de pánico, pero sí un temor reverente a lo que es la persona de Dios. Debería de crear en nosotros una actitud de humildad y debería de crear en nosotros un profundo agradecimiento por el Cordero que fue sacrificado. Y hermanos, termino simplemente haciendo esta reflexión. La visión que Dios comparte de su naturaleza no es para que digamos, ¡wow!, qué grande eres. En un sentido sí, pero no porque Dios necesite nuestra admiración, porque nosotros necesitamos cambiar nuestra mente, nuestro enfoque. Esa es la motivación por la que de vez en cuando el velo es quitado y podemos ver cómo es Dios. Así, hermanos, que ser santo, que es el llamado de Dios, sed santos porque yo soy santo, no es cumplir una lista de principios, es conocer a Dios y ser apartado gracias a su gracia para servirle a Él. Para que podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí, todo lo que yo soy, ahora es para ti. Que así sea.